Vamos a continuar. Sé que era ¿Quién se acuerda del título que estamos viendo en la clase anterior o el tema central de la clase anterior? Conociendo al Dios vivo. Muy bien, Javier será no, pero un trencito. Conociendo al Dios vivo o aprendiendo a conocer la voz del Dios vivo. Estábamos hablando acerca de escuchar su voz. Recuerden que estamos escuchando muchas voces. En muchas de ellas, o muchas voces que escuchamos a veces, creemos que es la voz de Dios, pero a veces no es la voz de Dios. Y es ahí donde a veces nos equivocamos en tomar decisiones. Escuchamos la voz de un amigo, de una amiga, o de alguien más, o nuestra propia voz interior a veces. Y eso a veces nos juega una mala pasada. Pero hoy día quiero hablar un poquito más acerca de este Dios vivo que sigue sentado en su trono. No con esta idea que algunos tienen de que está sentado en el trono sin hacer nada, sino que de que está sentado en el trono en demostración que Él todavía está en control de todas las cosas. ¿Se entiende? Esa es la idea. Déjeme darle una introducción cortita. ¿Se escucha muy fuerte la música para algunos? ¿Está bien? ¿Está bien? Miren, muchas veces confundimos la obra de Dios con las personas que Dios utiliza. Esto es parte de la introducción nomás. Confundimos la obra de Dios, que es de Dios, con las personas que Dios utiliza. Pensamos que la iglesia depende de un líder, de un pastor o de alguien en específico. Pensamos que el ministerio depende de un predicador o pensamos que una escuela depende de un director. ¿Cierto? Eso es lo que generalmente tendemos a pensar. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la Biblia nos enseña algo diferente a nosotros, a todos nosotros. ¿Cómo qué? Como que la obra de Dios, los hombres pueden cambiar, los líderes pueden envejecer, los predicadores pueden fallar, las circunstancias cambian, pero hay algo que no cambia. ¿Cuál es el tema de hoy? Que Dios sigue sentado en su trono. Es importante entender esto. Esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios sigue permaneciendo sentado en su trono. Acá es donde necesitamos aclarar algunos puntos. Esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender. Como discípulos, como líderes, como futuros líderes, hombres y mujeres del reino. Miren, no seguimos sin ningún afán, no seguimos a los hombres, seguimos al Dios vivo. ¿Se entiende? Seguimos al Dios vivo. El primer punto que vamos a ver, ahora para entrar al tema, recuerden la prédica del día de ayer, los que se acuerdan, todavía los que tienen un poquito más de memoria, o se acuerdan un poquito. Bástate de mi gracia. Miren, el Dios vivo sigue obrando cuando los hombres son débiles. Dios sigue obrando. Recuerden que la obra es de Él, no depende de nuestras habilidades, como lo decía ayer en la prédica. No depende de nuestras comodidades o de lo que nosotros poseamos. El Dios vivo sigue obrando cuando los hombres son débiles. Veamos 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, nuevamente, para retomar la idea de ayer. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10.
claro? Sí. Miren la frase. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, bástate de mi gracia, o mi gracia es suficiente. El tema que vimos ayer. Recuerden que a veces Dios nos quita inmediatamente el problema. No lo quita. En distintas situaciones que grandes hombres de Dios y mujeres de Dios vivieron en el pasado, tuvieron que atravesar situaciones o tuvieron que atravesar por algunos problemas. Es parte del proceso. Lo que Dios hace en medio del problema o en medio de situaciones es fortalecernos para poderlo atravesar. El problema ese sigue ahí. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que a lo mejor hemos tenido una deuda pendiente? ¿Cierto? O un problema X, pero hablemos con números para tener más claridad. Y nos vamos a dormir y nos gustaría, oramos, sin duda, para hacerle saber al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tenemos una deuda. Y mañana se nos cumple la fecha. Ya sea la fecha de arriendo, la fecha de pago, lo que sea. Nos encantaría, Señor, que eso pudiera estar listo. Al finalizar la oración cumpla su propósito y esa deuda desaparezca. Amén. Pero nos vamos a dormir y despertamos en la mañana, revisamos la cuenta y sigue estando igual. El problema no cambia. Si el problema no cambia, lo que sí puede cambiar es la actitud nuestra. Son las fuerzas que son renovadas durante la noche. Son las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Es la fortaleza que Dios nos puede dar para enfrentar el problema. Cualquiera haya sido, alguno dirá, si no, eso es producto de una mala decisión o las consecuencias de cualquier decisión que hemos tomado. Como hijos de Dios, a veces tomamos malas decisiones y tenemos que atravesar o enfrentar ciertas consecuencias. Pero Dios sigue sentado en su trono. Amén. Él no se ha dormido. Recuerden Juan 5:41. ¿Qué es lo que dice Juan 5:41 para los que tienen por ahí el pasaje? Alguien que me ayude, porque ya se nos quedó el data, no sé, el data no está disponible. ¿5:41? Sí, ¿qué dice? Gloria de los hombres. No. Yo me equivoqué entonces. Yo dije 5:41. Sí. Déjame corregirlo. El pasaje que estoy buscando es justamente, no es Juan 5:41, sino que el pasaje que estoy buscando es: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Creo que es Juan 5:17, ¿no? Alguien que lo ve por ahí. ¿5:17? Sí, Juan 5:17. Sí, Juan 5:17. ¿Ese era? Sí. Ya, ¿qué dice? Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios sigue sentado en el trono, pero eso no significa que no esté trabajando, ¿cierto? O que no esté en control de algunas cosas. Miren, Dios le entregó fortaleza a los hombres y mujeres quienes atravesaron por problemas para poder ayudarles durante el proceso. ¿Cuál vendría a ser la aplicación? Cuando todo está bien o cuando todo esté bien, eso es lo que algunas personas dicen o hacen. Cuando todo esté bien, Dios recién podrá usarme.
Pero la Biblia enseña lo contrario, Amén. como lo comentábamos ayer. No es cuando todo está bien que Dios nos usa, o cuando tenemos solucionada la vida cuando Dios nos usa, sino que en medio del problema también Dios nos puede usar, porque ahí Él puede obrar en nuestra vida, Él puede tratar con nuestro carácter. Hay un reel que me gusta ahí en Instagram que a veces aparece un hombre conversando con otro dentro de un auto, y él dice esto: si perdimos dinero, no perdemos nada. Si perdemos dinero, no perdemos nada. Si perdemos salud física, mental, perdemos algo, ¿cierto? Pero él dice, si perdemos carácter, lo perdemos todo. Eso es lo que Dios trata de evitar en medio de la tormenta o de las situaciones. A veces perdemos dinero, perdemos algo de salud, pero también Dios trata de mantener el carácter. El carácter es el que se forma en medio de las circunstancias Amén. o de las situaciones que estamos atravesando. Dios sigue obrando aún cuando sus siervos están cansados, heridos o pasando por pruebas. La fuerza de la obra nunca ha dependido del hombre. La fuerza de la obra de Dios nunca ha dependido del hombre o de la mujer, para que no se sientan. Cuando hablo de hombre, generalmente me refiero a la humanidad, a todos nosotros. Pero para que, como tenemos hombres y mujeres en la escuela, se entiende de que es para ambos. Nunca ha dependido la obra de Dios de hombres o mujeres. La obra de Dios depende de Dios. Miren, ¿recuerdan un pasaje nomás que lo voy a mencionar? Cuando murió Moisés, Dios tenía que continuar con la obra. Todavía no ingresaban a la tierra prometida. No llevaba a su pueblo allá, a esa generación. Y Moisés murió. ¿Qué hubiese pensado cualquiera de nosotros que hubiese formado parte quizás de aquel remanente o del pueblo de Dios en aquel tiempo? Bueno, murió el líder, hasta aquí no llegamos, no hay tierra prometida, ¿qué vamos a hacer? Ya, vámonos para la casa nomás. Hasta aquí llegamos. Tenían que pasar al otro lado del río Éufrates, si no me equivoco, al Jordán y todos esos lados. No, hasta aquí llegamos. Si Moisés era el que había abierto el mar. Entonces ellos habían puesto en cierta manera alguna confianza. Bueno, ¿y aquí quién va a parar este río? Alguien tendrá que... Eliseo no estaba como para... Entonces, ¿qué se hace? ¿Llega hasta aquí la obra? ¿O seguimos confiando en el que está en el trono? Seguimos confiando en el que está en el trono. Eso es algo que todos nosotros necesitamos de alguna manera entender. Se nos enfermó el predicador el domingo, no por eso no hay culto. Yo he conocido algunas congregaciones, varias, no una. No, el predicador está mal hoy en día, no se siente bien. No hay culto, no hay reunión. ¿Por qué el predicador que no va a predicar? Yo digo, bueno, si se junta la audiencia y alguien pesca la Biblia, y por último la abren así, y a donde el Señor quiera, como lo hacen algunos, donde el Señor quiera, no, es que lo que el Señor tiene para nosotros. No, la obra del Señor tiene que continuar. De hecho, cuando murió Moisés, ¿quién fue el que continuó? Josué. Y Josué, un hombre temeroso, un hombre que en algún minuto pensó él, bueno, el Señor me va a dar esta responsabilidad a mí, ¿cómo la voy a asumir yo? ¿Cómo voy a asumir esta responsabilidad? Y ahí es donde Jehová Dios le dice a Josué en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente. Él presentó más de alguna excusa, no, cómodo. No, aquí vaya a tener que triplicar, multiplicar la fuerza. Vas a tener que esforzarte y ser valiente. El respaldo que Dios le da, porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. La obra del Señor continúa. La obra del Señor tiene que continuar.
Vamos con el punto 2. No solamente Dios está sentado en el trono, en control, sino que también el Dios vivo sigue sosteniendo su obra y su reino. Él es el que sigue sosteniéndola. Miren, aquí hay un predicador, es bien conocido, pero voy a buscarla, que no les alcanzo a encontrar la reseña. Déjenme ver si encuentro la reseña de este predicador que en una oportunidad se puso a orar porque lideraba un orfanato y se puso a orar porque no tenía para cubrir las necesidades del orfanato. Y justo pasa un lechero, creo, o alguien con alimentos, y justo queda en pana afuera del orfanato. Y le otorga al orfanato la necesidad, suple la necesidad que estaban teniendo ellos. ¿Qué significa esto? Que la obra de Dios, Él sigue obrando incluso cuando no depende de nosotros. ¿Se entiende? Cuando no depende de nosotros. Miren, George Miller, es el nombre. George Miller. Uno de los ejemplos más conocidos de fe y dependencia de Dios. Según el relato, dicen, una mañana en uno de sus orfanatos no había comida suficiente para alimentar a los niños. Miller reunió a los niños y oró y dio gracias a Dios por el desayuno. Pero no había desayuno. En la cocina no había nada. Pero él dijo a los niños, hey, vamos a orar y dar gracias a Dios por el desayuno. Aún cuando no había nada en las mesas. Pero después ocurrió algo inesperado. Miren, primero, un panadero llegó y dijo durante la noche había sentido que había que preparar pan para los niños del orfanato. El panadero llegó. Luego, un repartidor de leche tuvo una emergencia y se averió su carro justo frente al orfanato. Y como la leche se echaría a perder, decidió donarla para los niños. Esta historia se ha contado durante generaciones como un ejemplo de la confianza de Miller en la provisión de Dios. ¿Qué significa esta historia? No significa necesariamente que Dios siempre responderá de la misma manera o en el mismo momento. Lo que suele enseñarse a partir de ella es: Dios conoce nuestras necesidades. Recuerden Mateo 6:8. Mateo capítulo 6, versículo 8. Él conoce nuestras necesidades antes que vosotros las pidáis. La oración es una expresión de dependencia, no solo una lista de peticiones. Filipenses 4:6. Dios muchas veces provee a través de personas. Eso es lo que Dios hace. Dios muchas veces provee a través de personas. El panadero y el lechero fueron instrumentos de la provisión divina de Dios. La fe no consiste en saber cómo llegará la respuesta, sino en confiar en Dios mientras esperamos. Amén. Volvamos al punto 2. El Dios vivo sigue sosteniendo su reino. Vamos a Daniel 2:44. ¿Quién lo tiene por ahí? Daniel 2:44, por favor. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Miren la frase ahí. El reino de Dios permanece para siempre. Ya en aquel tiempo se estaba anunciando esto. ¿Qué significa esto? Que esto le iba a dar tranquilidad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿quiénes eran en aquel tiempo los que estaban posiblemente
liderando? ¿O a través de quiénes Dios estaba proveyendo? Estamos en el punto 2. Miren, Babilonia cayó, Babilonia en aquel tiempo. Persia cayó. Grecia, grande imperio, grandes reinos, cayeron. Grecia cayó. Roma, ¿quién iba a pensar que Roma ya? Roma cayó. Pero el reino de Dios o el reino de Cristo siguió avanzando. Amén. Siguió avanzando. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? Para la iglesia. La iglesia no pertenece a un predicador. Pertenece al Dios vivo. Recuerden, Dios sigue actuando. No pertenece a un predicador. La escuela, en el caso nuestro, no pertenece tampoco o a una familia o a un profesor. Todo pertenece a Cristo. Miren, si mañana faltáramos nosotros, los que estamos liderando, se enfermara, cualquier situación, Dios seguirá siendo el Dios vivo que está en control. Amén. Dios sigue haciendo la obra. Cuando faltó Moisés, Dios dijo, voy a mirar a quién puedo usar ahora para sacar la obra adelante. Y ahí fue donde eligió a Josué. Miren, el reino de Dios sigue avanzando. Esto es interesante porque en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos del Señor habían sido algunos de ellos ya encarcelados para evitar la propagación del Evangelio, Dios continuó usando a hombres y mujeres quienes estaban siendo esparcidos para que lo anunciaran. Miren, vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 4, si no me equivoco. Hechos 8, 4. ¿Qué dice? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes Miren, anunciando el Evangelio. y los que fueron esparcidos, ¿saben lo que pensaban en aquel tiempo algunos? Aquí hay que detener la obra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter a los cabecillas. Pedro, Juan, todos los que andaban predicando. Pablo, Matías, Javier, los vamos a meter a todos a la cárcel. Ahí los vamos a dejar encerraditos para que no se propague más el Evangelio. Sin embargo, Dios dijo, a ver, ¿a quién uso ahora? Y usó a esos hombres y mujeres quienes fueron esparcidos para que siguieran anunciando el Evangelio por todas partes. El reino de Dios no se detiene. La obra de Dios no se detiene. El Dios vivo sigue sentado en el trono y sigue obrando grandemente en la vida de las personas y en el desarrollo de su obra. Miren, vamos al punto, pasamos al punto 3. Dios sigue en su reino. Al punto 3 ahora. El Dios vivo sigue llamando obreros. Veamos eso. El Dios vivo sigue llamando obreros. Mateo 9, 37 y 38. ¿Quién lo tiene por ahí? Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Amén. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos.
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren la frase, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Aquí hay algo que ustedes ya lo han visto claramente estas últimas semanas. No esta última semana, estas últimas semanas. El grupo de oración, las oraciones que hacen en sus casas, las oraciones que hacen por los amigos, las oraciones que hacen por un invitado, por el que pasó por allá afuera. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y ha entrado gente que ha ido pasando. Oye, parece que aquí el Señor ha puesto en su corazón. Creo que este es el lugar. Nos llega gente a través de las redes sociales, a través de las invitaciones, a través, de hecho, algunos de ellos ni siquiera los conocemos, pasan por fuera y el Señor los trae hacia acá. Eso es parte del trabajo de la obra de Dios. Es imposible que por casualidad se le ocurrió a alguno de ellos. Está bien si alguien entra y dice, ¿sabe qué? Disculpe, tiene un baño, ya lo metimos igual al servicio después del baño. Usted siempre sabe, ese le nos pega, le pasamos una Biblia. Pero no entran al baño. Entran buscando del Señor como todos nosotros. Ese trabajo es el que el Señor hace en cada llamado. Recuerden Hechos 2.47. ¿Qué dice en Hechos 2.47? ¿Qué lo puede leer? Hechos 2.47. Alabando a Dios ¿Ya? y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia que alaba a Dios, que adora a Dios y tiene favor con el pueblo, es decir, está involucrada con la comunidad, está involucrada con actividades sociales, está activa en redes sociales, y una comunidad que está tratando de presentar al Señor. El Señor dice, hey, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia. Miren, veamos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso fue lo que leímos en Mateo 9, 37 y 38. Jesús nunca dijo, la obra depende de Pedro, Juan y Diego. El nombre de un restaurante, esa lechería. Pedro, Juan y Diego, ¿no es? Como que queremos ir para allá. La obra no depende de ellos. Jesús nunca dijo, la obra depende del apóstol Pablo. Siempre levantó nuevos discípulos. Siempre preparó nuevos líderes. ¿Cuál es la aplicación? Uno de los errores más grandes de un líder es pensar que es indispensable. Todos nosotros, de alguna manera, a veces llegamos a pensar, no es que la obra aquí a lo mejor no va a funcionar si no estoy yo. Todos llegamos a pensar así. De hecho, Moisés, en algún minuto pensó así también. Pensó, oye, no, la obra, nadie aquí va a llegar si yo no llego. El punto es que él no llegó y el Señor levantó al tiro otro líder. La obra del Señor sigue avanzando. Ninguno de nosotros somos indispensables. Nos podemos enfermar, nos podemos accidentar, podemos partir del lugar o partir de este mundo. Nuestro trabajo es preparar también a otros, capacitar a otros, discipular a otros, levantar a otros, para que el Dios vivo siga obrando desde su trono como lo ha hecho siempre. Miren, ¿recuerdan la frase? Esta frase que con alta humildad, ¿quién la dijo? Que es necesario que yo, amén, para que Él crezca. ¿Quién fue el que dijo esa frase? A ver, ¿quién se gana los 2 panes del día? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 30. Ahí tenemos la respuesta. Juan 3:30.
Esta es la frase dicha por Juan el Bautista. Juan el Bautista. Recuerden cuando él estaba preparando el camino del Señor. Antes que el Señor llegara, Juan el Bautista era el encargado. Él fue el que preparó creo que él fue el que, dicen que era cantautor, Juan el Bautista. Él fue el que cantó esta alabanza que cantamos el otro día. Con el título Estoy preparando el camino. Que dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Esas son las frases de Juan el Bautista. Él dijo, yo estoy preparando el camino. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Es el autor de él. Miren, esto fue lo que él dijo él. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Era súper difícil para la audiencia, quien ya había reconocido a Juan el Bautista como un tremendo predicador. Y él dice, hey, aquí voy a tener que yo menguar para que él pueda ser exaltado. Miren, el contexto es hermoso, porque algunos discípulos de Juan estaban preocupados porque cada vez más personas seguían a Jesús y menos personas comenzaron a seguir a Juan. Igual como en las redes sociales. Algunos siguen a Matías y otros se cambiaron a seguir a Javier. ¿Vieron? Más físico quizás, no sé si. Miren, Juan podría haber sentido celos, competencia o amenaza, pero respondió con una humildad extraordinaria. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, él dijo esto, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él, el que prepara solamente el camino. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan entendía que su misión no era atraer la atención hacia sí mismo, sino dirigir a las personas hacia Cristo. ¿Cuál es la aplicación para los que estamos liderando? Y para ustedes también que son líderes. Recuerden que todos de alguna manera lideramos. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros entornos. ¿Cuál es la aplicación para un líder? Esta es una de las declaraciones más profundas sobre el liderazgo espiritual en toda la Biblia. Menos protagonismo mío, más protagonismo de Cristo. Menos confianza en el hombre, en el predicador, en el pastor, más confianza en Dios. Menos dependencia del líder, de los comités, de las organizaciones, más dependencia del Señor. De hecho, esta frase encaja muy bien con el tema central que estamos viendo. ¿Cuál es el tema central? Dios está sentado en su trono. ¿Está bien? Dios también, la voz del Señor es la que estamos escuchando. Miren, vamos a pasar al otro punto que nos va a ayudar bastante. El Dios vivo sigue cumpliendo sus propósitos. El Dios vivo sigue cumpliendo sus propósitos. Vamos a Isaías 46, versículos 9 y 10. ¿Quién lo tiene por ahí? Isaías 46, versículos 9 y 10. Sí, Isaías 46, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Amén. Gloria a Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es el mensaje del Señor. El consejo de Él permanecerá y hará todo lo que quiero. Miren, los planes de Dios
nunca han dependido de circunstancias perfectas. Pastor, permiso, un debate. Cuando él dice mi consejo permanecerá, está hablando de su palabra. Es muy probable de refiere a todo la- lo que dice él. ¿Eh? Claro. Recuerden que su palabra permanece para siempre. Amén. No, Dios no cambia. Recuerden Hebreos 13:8. El mismo ayer, hoy y siempre. Miren, los planes de Dios nunca han dependido de circunstancias perfectas. Esto es importante entenderlo también, porque esa es nuestra perspectiva. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Que si anda todo perfecto, están los planes de Dios andando de la mejor manera. Pero cuando las cosas no andan tan bien, tendemos a pensar, parece que hasta aquí no me llegó la obra. No, pues si Dios también, en los momentos difíciles y no tan perfectos, Él sigue obrando igual. Siguió obrando. Miren, Dios está tan bien sentado en el trono que Él está en control de todas las cosas. Algunos me preguntaron en una oportunidad, ¿Dios permite a veces circunstancias en nuestras vidas? No es que Él favorezca las malas decisiones, el pecado, que no estoy hablando de eso. No, Dios no. Pero Él permite. La respuesta es sí. Sí. Tenemos nosotros el libre albedrío de decidir. Él podría haber detenido, atravesado la micro, nos cayó el carnet, no nos pasó la tarjeta, cualquier cosa. Pero lo que no sucede es que el plan de Dios cambie de acuerdo a su propósito. Nuestras circunstancias pueden cambiar, consecuencias que tengamos que enfrentar, pero el propósito de Dios, el plan de Dios, sigue andando, sigue viviendo, exactamente. Miren, José fue vendido. Cualquiera hubiese dicho, hasta aquí llegó José. Lo perdimos. Y ahí lo tomó Dios. Pasó circunstancias, momentos difíciles, de decepción, de desilusión, y lo voy a ocupar igual. Usó a José. Lo sacó de copero, creo, ¿no? De copero. Tengo un amigo, no es un amigo, un conocido, que se fue a trabajar al extranjero. Estaba en Tolosa, dando copa. Y hoy en día este tipo es millonario, tiene mucha plata. Yo me pregunto, es interesante cómo Dios puede en situaciones difíciles o circunstancias difíciles obrar o seguir obrando en la vida de algunas personas. De todo en general, pero hablando de esta persona en general, que lo prosperó en gran manera. Dios siempre tiene un propósito, o es capaz de crear un propósito nuevo en medio de las circunstancias. Amén. Por ejemplo, Pablo, usemos la vida de Pablo, el apóstol, quien era perseguidor de la iglesia. El tipo arrastraba a hombres y mujeres del pelo, y las encerraba en las cárceles. Todo aquel quien se declarara cristiano, seguidor de Cristo, lo apedreaban hasta la muerte. De hecho, Pablo se hizo partícipe de la muerte de Esteban. Él estuvo ahí. Él formó parte de esto. Wow. ¿Saben? Si yo fuera Dios, ¿saben lo que diría yo? No lo perdonaron. A este tipo no lo perdono, y a este tipo yo no lo uso. Yo no quiero gente así en el reino. Pero, dentro de los planes de Dios, ¿saben lo que hizo? Este tipo me va a ser instrumento útil y escogido. Wow. A este tipo lo voy a usar. Cualquiera de nosotros diría, no, Señor, no está dentro de los planes nuestros. De hecho, le pidió a Ananías, ¿te acuerdan a Ananías? Sí.
hey, tú lo vas a tener que ir a evangelizar. Y Ananías que dijo, no, Señor, ¿cómo vas a mandar a mí si este tipo me va a agarrar a patadas apenas me vea, me va a arrastrar a mí? Si este tipo es un injuriador, un perseguidor, este tipo es tremendo. No me mandé evangelizando a mí. Hey, Ananías le dice, cobra ánimo. ¿Ah? Cobra ánimo y usted va a partir al lugar donde él se encuentra. Usted lo va a evangelizar. ¿Qué le pasaría a Pablo en este tiempo, pastor? Lo crucifican al tiro. No, claro. No, Pablo, lo tendríamos ya. A veces pensamos que las personas que menos como que se pueden convertir, a veces son los mejores predicadores. Por ejemplo, Sí. conocí la otra vez vi un Reels en Instagram de una persona que él era del mundo del satanismo, todas esas Sí. cosas, y de repente, de la nada, escuchó como el llamado de Dios, el propósito, en un sueño. Sí. Y de ahí se convirtió y ha sido, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero ahora es un gran predicador, no sé si colombiano, no sé qué nacionalidad, pero era una persona muy Me sana. imagino. Y dijo que él nunca pensaba, o sea, nadie pensaba que iba a ser un gran predicador, nadie pensaba eso. Y él soñó con el propósito de Dios, y desde ahí que nos ha soltado de él. Miren, hay grandes hombres de Dios o mujeres de Dios que han sido usadas en circunstancias. ¿Recuerdan la historia de... a la historia de Esther, cuando Esther estaba en una situación y Dios la honra y dice, ¿y quién sabe si Dios te ha puesto en esta posición o has llegado a esta posición como para tomar grandes decisiones en el reino? Esther, ¿quién se iba a imaginar que Esther? Conoció una abuelita que era la abuelita Esther, una mujer con una capacidad de hacer dinero fácilmente. Rosquita, rosquilla, pan amasado, tortilla, pan con chicharrón, empanada, dobladita, kuchen, de manzana, de todo. Oiga, yo digo, la capacidad que Dios puede darle a algunas personas para poder salir adelante. Miren, Esther 4:14, esto es lo que dice. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Esther no quería anunciar, proclamar, quería mantenerse calladita nomás. No, es que la situación está difícil aquí. ¿Quién me va a escuchar? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe? Aquí está la pregunta. Miren, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino, Esther? Los planes de Dios son muy distintos a los planes nuestros. ¿Quién sabe si has llegado a esta hora? Para esta hora has llegado al reino. No sabemos a veces los propósitos, los planes de Dios. Lo que sí Dios hace, busca la mejor manera. Es que Dios es muy bueno de encaminar circunstancias y situaciones por las cuales a veces atravesamos, no para mal. No, si Dios no es un Dios de este se ha puesto mal, viene todo mal cruzando el puente. Dios nos busca empujarnos para caernos debajo del puente. Él va a esperar, ¿saben de qué? Que si nos caemos, va a decir, a este lo voy a levantar nuevamente, para poderlo llevar al otro lado del puente, para que llegue sano y salvo. Miren, ese versículo es uno de los más poderosos de toda la Biblia, el de Esther. ¿Cuál es el contexto? Amán había logrado que el rey firmara un decreto para destruir a todos los judíos. Esther era reina, pero enfrentaba un problema. Si entraba a la presencia del rey sin ser llamada,
podría morir. Tenía miedo. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje que en esencia decía: Esther, Dios no depende de ti para salvar a su pueblo. Dios puede levantar ayuda de otro lado, pero quizás Dios te puso exactamente donde estás para este momento. Miren, Dios es más grande que nosotros. Eso es lo primero. Mardoqueo no dijo: si tú no haces nada, Dios está acabado. Porque a veces pensamos eso. Es que si yo no tomo acción, esto se acaba. Dijo: la liberación vendrá de otra parte. La obra de Dios continuará. Dios nos da oportunidades para participar. La pregunta era: ¿serás tú o seremos nosotros el instrumento que Dios quiere usar? Por eso Esther respondió: y si perezco, que perezca. Y decidió actuar con valentía Esther. Dios sigue sentado en su trono y sigue obrando grandemente en su reino. Vamos al punto siguiente. Hablamos ya de Isaías 46, 9 y 10, ¿no es cierto? Sí. Miren, David fue perseguido, Moisés rechazado, Elías se deprimió, Pedro negó a Jesús, Pablo fue encarcelado, y aún así Dios cumplió su propósito. ¿Cuál es la aplicación? Cuando vemos dificultades, pensamos que Dios dejó de trabajar. Se nos presenta una dificultad, parece que Dios se olvidó de nosotros. Dejó de trabajar. No, recuerden. Juan 5, 17 era. Sí. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando vemos dificultades, pensamos que Dios dejó de trabajar. La realidad es que muchas veces Dios está trabajando precisamente en medio de las dificultades. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en los hombres, según Jeremías 17:7. ¿Qué dice? Este es el otro punto importante, que nuestra confianza debe de estar en Dios y no en los hombres. ¿Qué dice Jeremías 17:7? ¿Quién lo tiene por ahí? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es interesante, ¿eh? Cómo Jeremías dice aquello. La fe madura entiende una gran verdad. Los hombres pueden decepcionarnos. Los hombres o mujeres nos pueden decepcionar. Los líderes pueden equivocarse. Las circunstancias pueden cambiar. Pero Dios sigue siendo fiel. Esta es una de las preguntas que viene aquí para todos nosotros. Yo me incluyo. ¿Está mi confianza puesta en una persona o en el Dios vivo? ¿Dónde está depositada o puesta nuestra confianza? ¿En una persona o en el Dios vivo? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? ¿La iglesia seguirá creciendo, avanzando? Porque a quien sirven o quien está en control es el Dios vivo. Por eso que Hechos 2:47 nos enseña que es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Nuestra responsabilidad y trabajo es ir, predicar a toda criatura, pero el Señor es el que añade. Miren, la escuela puede seguir creciendo, pero no depende del predicador, del profesor, del tutor. Sigue dependiendo si están los planes de Dios, del Dios vivo.
El Evangelio seguirá transformando vidas porque Dios sigue estando vivo. Las pruebas, dificultades pasarán. Recuerden que nada es para siempre. Amén. De alguna u otra manera, se atraviesan las pruebas, se atraviesan las dificultades. Hombres y mujeres pueden pasar por el reino. Moisés, Esther, pues ellos pasaron por el reino. No permanecieron para siempre. Pero el Dios vivo seguirá sentado en su trono. Amén. Miren, yo no soy un experto en Apocalipsis, pero el Apocalipsis es un libro un poco fácil para entender para algunos. Y un profesor en Nueva Zelanda, Steve Ryan, que es muy bueno, él nos puede explicar Apocalipsis en 20 minutos. Estaba planificando él venir, Dios mediante, a fin de año. Dios quiere que venga. Y ahí podríamos pedirle que a lo mejor dé una clase de Apocalipsis. Pero Apocalipsis nos habla de aquel que está sentado en el trono, quien reina. Y ese es uno de los temas centrales. Uno de los temas centrales. Hay otro tema que está involucrado en Apocalipsis que tiene que ver con que el que permanece hasta el fin, o el que persevera hasta el fin, recibe la corona de vida, o será Salvo. ¿Qué significa eso? Que Dios sigue sentado en su trono. Uno de los desafíos, antes de irnos al break, la clase va a ser un poquito más corta, ¿me parece? Pero después vamos a volver para darle un amigo decía, dale un segundo zapatazo. No, suena muy feo. Un segundo coscorrona. Entonces, vamos a volver para darle un segundo énfasis, pero déjenme finalizar con esto y nos vamos al break. La primera parte. Miren, este es un gran desafío para todos nosotros. No pongamos nuestros ojos, como Jeremías nos decía, o Josué, o Esther. No pongamos nuestros ojos ni en los hombres ni en las mujeres que puedan estar liderando escuelas, congregaciones, organizaciones. Pongamos nuestros ojos en Cristo, como lo dice el autor del libro. Puesto los ojos en Jesús. Exactamente. Autor y consumador de la fe. Exactamente. Hebreo, muy bien. Capítulo. 1. Ahí te falta un 2, creo. Porque estáis cerca, ¿no? Pero estáis ahí. Recuerden que el libro de Hebreo aparece puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto va a estar ahí en el capítulo, dijo 1, 12, versículo 2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra, mire, del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús es el gran desafío que tenemos todos nosotros hoy en día. Poner los ojos en Cristo. Porque el futuro, miren, de la obra, cuando la obra se inició, Jesús dijo esto, que lo vamos a ver en la segunda parte. Y ahí vamos a entrar en un tema un poquito más a fondo, para entender un concepto. Vamos a hacer un paréntesis. Jesús dijo esto en Mateo 16. Cuando Pedro, recuerden que Pedro confesó, o declaró, o recibió esta revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Y Jesús qué fue lo que respondió? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, porque sobre esta roca, Edificaré mi iglesia. ¿esa roca cuál fue? La confesión, ¿no? Si estamos en el contexto, recuerden que como buen estudiante, pero está bien, si tiene que ver con Cristo, pero en la confesión de que Jesús era el Cristo. A esa roca, Jesús es el Cristo, por la confesión de Pedro. Edificaré mi roca. Por eso Jesús se le llama la roca. No vayan a pensar en la roca que anda en el no. Edificaré, pero él dice una frase ahí, que en la segunda parte lo voy a enfatizar. Edificaré mi iglesia. Por eso a veces cuando nos preguntan, ¿por qué ustedes son iglesia de Cristo? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. Él fue el que anunció, yo voy a edificar mi
iglesia. Él es la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso que la iglesia del Señor, no importa el predicador, no importa el pastor, no importa el equipo, la banda, no, el coro, el portero, permanece para siempre la iglesia del Señor, porque es de Cristo. Y Él es el que realmente se encarga de que la obra crezca. Miren, para finalizar y nos vamos al break, porque el futuro de la obra nunca ha estado en nuestras manos. Siempre ha estado en las manos del Dios vivo, del Dios viviente. Con esto nos vamos a ir al break y vamos a volver para hablar la segunda parte. Cómo Dios obra, esta es la segunda parte, a través de su iglesia. Gloria a Dios. Cómo Dios obra a través de su iglesia. El Dios vivo, Amén. cómo obra a través de su iglesia. Nos vamos al break. Estamos en vivo, los que están en YouTube, en Google, aliméntense del Instituto Bernabé Chile. No se desconecten, vamos a un tecito, un cafecito, manténganse ahí, ¿ya? Dios les bendiga. ¿De qué quedamos o en qué quedamos en la segunda parte de el Dios vivo obra a través de su, esa fue la última frase que ocupé yo, a través de su iglesia, a través de su iglesia. Ahora, déjenme darle una introducción. Es que eso lo dije en la última frase que dio el rey. El Dios vivo obra a través de su iglesia. Miren, veamos esto. Efesios 3, 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Amén. ¿Qué? A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Efesios 3, 21. 20 y 21. 20 y 21. Ah, ya, ok. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por Miren. los siglos de los siglos. Miren el primer versículo. Acá tenemos un incentivo tremendo. Cuando acudimos a Dios o dependemos de Él o entendemos que el Dios vivo obra a través de su iglesia. ¿Qué significa esto? Leamos Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, esta frase se repite en 2 Corintios 9 también, versículo 10 en adelante, donde dice, habla también acerca del poder de Dios. Lo pueden buscar de ahí desde el 8, 9, 10 en adelante. Pero miren, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, estamos hablando del Dios vivo, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué significa esto? Que en nuestro entendimiento, ¿saben lo que pensamos nosotros? Esta semana vamos a anunciar, esto no decirlo todavía para todos, pero vamos a anunciar un desafío que vamos a tener, todos, como iglesia. El domingo se va a anunciar, vamos a adquirir un gran desafío. Y este pasaje va a ser mencionado ahí, en este desafío, el domingo, en la prédica que vamos a compartir. Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es tan poderoso para hacer grandes cosas en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no entendemos todavía, pero Él tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Déjenme darle la introducción. Miren, cuando pensamos en la obra de Dios, muchas veces pensamos en grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes misioneros y líderes. Pero el plan de Dios nunca fue depender de una sola persona. Nunca ha sido depender de una sola persona. Dios trabajó a través de familias, ¿cierto? De parejas,
de matrimonios, de hombres, mujeres, de comunidades, de iglesia. El plan de Dios siempre fue obrar a través de su iglesia. Jesús no dijo, edificaré a Pedro, a Pablo o a Juan, o a un hombre. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Amén. Recuerden que en Jesús es quien la edifica. Esto lo dijo en Mateo 16, 18. Miren, punto 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando nos pregunten a nosotros, ¿por qué ustedes son iglesia de Cristo y no son iglesia, asamblea, no sé, lo que sea? Sin desmerecer los otros nombres, que también en algunos pasajes son mencionados, pero somos iglesia de Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia le pertenece a Él. No, esta no es la iglesia del pastor Marcelo, el pastor Matías. No, esta es la iglesia de Cristo. A Él le pertenece. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, según Efesios 1, 22 y 23, que dice, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Ninguna parte del cuerpo funciona sola. Es imposible que una parte del cuerpo funcione sola. Todos somos necesarios. ¿Se entiende esa parte? Miren, Sí. hay un pasaje en 1 Corintios 12, que se los voy a buscar. Vamos a 1 Corintios 12, que dice lo siguiente. Está hablando de los dones espirituales. En 1 Corintios 12. Primero Corintios 12. Versículo 20. Versículo 22. ¿Qué dice? ¿Qué lo encontró? Amén. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Miren, qué sorpresa nos encontramos ahí. En 1 Corintios 12, 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Miren, en una oportunidad, más que en una oportunidad, nos hemos encontrado en estas situaciones. Estábamos necesitando voluntarios para desarrollar un proyecto, una campaña, un desafío, lo que sea. Lo que sea. Una actividad. Y hemos pedido voluntariado. ¿Cierto? Algunos van a tender a levantar la mano, yo esto, yo esto. Pero para que esos proyectos, desafíos, puedan llevarse a cabo, necesitamos a alguien que nos abra el local a las 6:30 de la mañana, de acá. Y ahí las manos comienzan a... Pero como si recién teníamos como 20 manos levantadas y empezamos a... Y de repente, pues voy a poner un nombre que algunos conocen. Allá atrás levantó la mano la abuelita Carola. Y todos nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, pero la abuelita Carola. La abuelita dice, que yo despierto a las 5, 5:30 estoy lista, entonces en una hora yo llego acá y lo espero a todos, yo feliz a las 6:30. Entonces nosotros nos preguntaríamos, es increíble que a veces para desarrollar proyectos, estoy hablando de en todo ámbito, a veces las personas que parecen menos necesarias, como la abuelita Carola, que dice Pablo, son los más necesarios. Necesitamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, levantar, o más que levantar, reconocer a cada miembro de la iglesia. Porque para Pablo, los que parecen menos necesarios son los que más necesitamos. Miren, para continuar con la idea, si Dios está trabajando a través de su iglesia, cuando un miembro sufre, el resto del cuerpo también sufre, pero continúa trabajando. Porque la fuerza viene de la cabeza, que es Cristo. El Dios vivo da diferentes dones a su iglesia. Romanos 12 y 1 Corintios 12 hablan de los dones espirituales. Siempre cuando quieran saber cuál es mi don, se van a 1 Corintios 12 o Romanos 12, y ahí van a aparecer dones de servicio, generosidad, empatía,
cualquier administración, todos los que ustedes puedan mencionar, todo un montón de dones ahí. Dice, Dios nos llamó a todos a hacer lo mismo. No, Dios nos llamó a todos para hacer lo mismo. Unos enseñan, otros sirven, otros animan, otros lideran, otros oran, otros tocan distintos instrumentos, otros buscarán la manera de entender cuál es su don, otros evangelizan. La obra crece cuando los miembros del cuerpo funcionan en conjunto. Ahí es cuando la obra crece. Cuando los miembros del cuerpo, o cuando cada miembro entiende también cuál es su función. Porque necesitamos, eso se nos va a venir pronto, el tema de los dones espirituales. Yo creo que la próxima semana ya estaríamos hablando acerca de, si es que sigo acá, dones espirituales. Miren, el Dios vivo sigue levantando obreros. Leímos Mateo 9, 37 al 38. La mies o el trabajo es mucho, más los obreros pocos. Jesús sigue llamando personas. Todas esas personas que a veces aparecen de la nada, no es por casualidad. Dios sigue trabajando, sigue enviando obreros. La función nuestra es ayudarle a ellos a entender, cuál es el don, el talento y en qué área usted nos puede ayudar. Estábamos hablando de un tema importante delante ahí con Matías y el tío, y dije, oye, para hacer este trámite, esto que queremos lograr hacer, este gran desafío que vamos a adquirir como iglesia, que lo vamos a anunciar el domingo, vamos a necesitar una abogada. Dijimos, oye, pero una abogada. Pero si Eunice, la que llegó el día domingo, ella es abogada. Y no, como hermana, pues nos cobraría la mitad o a lo mejor ni nos cobraría. Esperemos que es la segunda. Sí, pues, no vaya a cobrar si es un trámite que ella como abogada lo puede hacer, como que le cobremos a la tía por hacer rosquita. La tía nos va a regalar la rosca si hacemos una campaña. Tía, yo le regalo la rosca. Dije, ya voy a dejar estas rosquitas que quedaron del día anterior, se las dono para que ellos las vendan. La tía nos ayudaría con eso. Dar un ejemplo nomás. Ahora, miren, Jesús sigue llamando personas, sigue formando discípulos, sigue levantando líderes, sigue preparando siervos. La iglesia nunca debe depender de una sola persona, o del predicador, o de uno en particular. Debe estar formando continuamente nuevos obreros, hombres y mujeres, que estén continuamente, ¿en qué área nos podrías ayudar para el desarrollo de la obra? ¿De qué manera podría servir en el desarrollo de la obra? De hecho, este gran desafío que se nos viene, que vamos a anunciar el día domingo, yo creo que todos nos vamos a poner mano a la obra. Todos vamos a ponernos mano a la obra. Creo que el título el Mati ya lo dio por ahí, pero el domingo lo vamos a dejar para el domingo mejor. Para ir finalizando, el Dios vivo obra a través, ya lo vimos ya, a través de la... el Dios vivo es quien da el crecimiento. Miren, vamos a 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Ya estamos por finalizar ya. 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Acá es importante que entendamos lo siguiente. Todos los miembros del cuerpo cumplen una función, ¿cierto? Pero el que da el crecimiento es Cristo. Él es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Cristo da el crecimiento. El Espíritu Santo da el crecimiento. ¿Qué dice? 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, ¿Ya? pero el crecimiento lo ha dado Dios. Miren, Así que ni el que planta es algo, ¿ya? ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren, yo planté, Apolos Regó. regó. Todos, pero hacemos algo por la obra, pero la obra no depende de nosotros para que crezca, porque el crecimiento lo da Dios. Es ahí donde Dios dice, estoy viendo el trabajo que están desarrollando, pero a esto le falta crecer. Me están faltando obreros, Él comienza a traer más obreros a su obra. Miren,
Pablo entendió algo fundamental. Los hombres trabajan, Dios produce el fruto. La aplicación: no debemos poner nuestra confianza en quien planta o en quien riega. Debemos poner la confianza en Dios o en Cristo. Conclusión. Recuerden la frase, o el versículo más que la frase. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios sigue trabajando. Cristo sigue edificando su iglesia. El Espíritu Santo sigue transformando vidas. Y la iglesia sigue siendo el instrumento escogido por Dios para llevar esperanza al mundo. Este es el desafío final de la segunda parte. Le dije que íbamos a terminar un poquito más temprano. Me quedan como 25 minutos para las 9, pero no vamos a desenvolver los 25 minutos en el desafío final. 5 minutos y terminamos. Si mañana faltaran los líderes que admiramos, hombres o mujeres, voy a poner un ejemplo, justo se me vino a la mente algo de que ojalá que no nos pase, pero un ejemplo. Si nos faltara Javier en la música, Pablo en la guitarra, Michi en la coordinación, yo en la enseñanza, Matías en la predicación, el tío y la tía en la oración, el Alan en la pintura, la Carla en los comedores, la Martita en la evangelización, el Águila, o la tía en la rosquita. Nos llegara a faltar alguno de aquellos quienes admiramos. ¿Seguiríamos sirviendo al Señor con la misma fidelidad, con la misma fuerza, el mismo entusiasmo? ¿O quedaría la obra estancada ahí porque nos faltó alguno de ellos? Miren, con esto finalizamos. La iglesia no existe porque los hombres sean fuertes. La iglesia existe porque Cristo está vivo. Eso es lo primero. Y mientras Cristo esté vivo, su iglesia seguirá avanzando y creciendo. Miren, hay una frase que ocupó Pablo en su defensa cuando trató de persuadir. Creo que fue al rey Agripa o alguien cuando le dijo, alguien le dice a él, este hombre predica acerca del Cristo resucitado o está convencido de que Cristo vive. Esa frase es la que a nosotros nos tiene que convencer de la misma manera, más que convencer, estar convencido de que es así. Miren, Pablo dijo esto en Hechos 25:19. Con esto finalizamos. Tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Cuando Festo explica el caso de Pablo, dice algo muy interesante. Tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Miren el versículo. Pablo afirmaba, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Por eso Pablo, con ese ímpetu, con esas ganas, con ese deseo, con esa entrega, experimentó esa transformación en su vida. Miren, en un perseguidor de la iglesia se transformó en un seguidor y ejemplo de Cristo. Hoy en día la iglesia y nosotros, cada uno de nosotros, necesita estar plenamente convencido de que al Jesús a quien nosotros servimos no está muerto, sino que está vivo. Amén. Finalizamos entonces nuevamente con la frase final. La iglesia no existe porque los hombres o líderes de la iglesia sean fuertes, hombres o mujeres. La iglesia existe porque Cristo está vivo y mientras
mientras Cristo esté vivo, su iglesia seguirá creciendo y avanzando. Amén. Vamos a finalizar con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder creer aún más en que servimos a un Dios vivo y en que Dios tiene todo el poder para hacer grandes cosas a través de su iglesia. Amén. Que nos ayude a convencernos de que servimos al Cristo resucitado, al cual Pablo afirmaba estar vivo. ¿Alguien la puede finalizar usted la oración? Sí, Señor. Con ese ímpetu que usted tiene Gloria de al pedirle al Señor que nos ayude para que... Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad de estar un lunes más en este lugar, Señor. Bendice a nuestro pastor Marcelo, bendice a cada hermano, cada hermana que se encuentra en este lugar, Señor. Mira lo aprendido, Señor. Te pedimos que te glorifique en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por este espacio, Señor. Padre, mira que vamos a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nos cuide, que nos guarde, Señor, de cualquier huelco, choque, accidente, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esto no es en vano, Señor. Gracias, Padre, por tener un instituto, Señor, a nuestro merced, un instituto, Señor, que nos enseña tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en un tiempo, Señor, esto nos ayudará para bien. Amén. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén. Nos vamos a estar viendo el día miércoles para hablar un poquito más acerca de el Dios vivo y cómo obra a través de su iglesia. Amén. ¿Te parece?